Amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy un programa muy sentido, muy especial, dedicado a un gran hombre, un compositor, una gran persona, además, que siempre tuvo una manera de ser especial con todo el que se acercaba a pedir algo. El maestro Adolfo Pacheco, quien nos dejó, quien partió hace muy pocos días, y una tarde aquí en estos estudios de Caracol Radio Barranquilla conversamos largo sobre su música, sus canciones, sus historias, su vida, y fue una conversación muy hermosa que hoy vamos a recordar en este diálogo. Y tengo una invitada muy especial, ella es Aura Aguilar Caro, tiene pregrado y maestría en trabajo social y doctorado en educación intercultural y docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Y ha sido la persona que coordinó la publicación del libro que con su puño y letra escribió el maestro Adolfo Pacheco y que estaba listo para ser publicado, había sido publicado, pero listo para ser presentado a la comunidad cuando tuvimos esta noticia tan triste. Pues estamos, por supuesto, muy conmovidos, Aura, y tú más, porque estuviste todo este tiempo trabajando con el maestro Adolfo de la mano. Bienvenida a Caracol Radio. Muchas gracias. De verdad que para mí es un honor estar acá y poder comentar sobre este trabajo que sin duda va a aportar mucho a la cultura colombiana. Bueno, el libro está listo, está publicado. Eso es lo que yo entiendo. Hay 500 ejemplares en la editorial de la Universidad Simón Bolívar. Pues estaba esperando el lanzamiento que se iba a desarrollar en estos meses, pero ya él incluso logró ver el libro, revisarlo y todo eso. Así que ya es un trabajo que él dejó listo. Bueno, ese libro, ¿cómo nace? Cuéntame un poco cómo es la... Bueno, primero que todo, antes de hablar de cómo nace el libro, es importante también, amigos de Caracol, que ustedes conozcan que Aura conoce hace mucho tiempo al maestro Adolfo Pacheco. ¿Cómo nace esa amistad? Como dice su canción, el dedo oculto de su misterio, ¿no? Las cosas de la vida. Iba a escribir mi primer libro, Manos Abiertas. Estaba en mi pueblo, yo era docente de escuela. Y su primo, que también partió, Andrés Pacheco Aroca. En ese momento yo no tenía ningún tipo de amigos académicos y él me dijo, yo puedo hablar con Adolfo para que te ayude en editar este libro, en revisar para ver si esto está bien o qué. Y fueron también muchos viajes. Adolfo nos atendió, me acogió y en conjunto con su primer biógrafo, que fue el profesor Numas Gil, pues me acogieron en esa iniciativa de ver que yo era del difícil, yo era trabajadora social y que estaba interesada en escribir. Desde ese momento, en el 2004, un 16 de julio, fuimos a un evento de el Festival Distrital de Acordeón. Recuerdo que estaban allí hablando del dolor, la filosofía, en su obra, en el Amira de la Rosa, y él acogió la idea, publicamos el libro, me acompañó y siempre tuvimos una cercanía con él, su familia, y empezamos un trabajo cultural en Ariguaní. Entonces allí se fue formando una amistad. Luego yo me fui a estudiar a Santiago de Chile y cuando vi la teoría, el enfoque intercultural que calzaba con lo que él proponía en torno al reconocimiento, mirar que es una teoría crítica del Caribe, pues se afianzaron más los lazos de amistad y seguíamos trabajando en Ariguaní, en conversatorios, allá en ese momento estaba en una ONG y trabajábamos mucho en ese sentido y él muy dispuesto. Luego acá en la Universidad Simón Bolívar, a través del doctorado, Sociedad y Cultura Caribe, la Academia de Estudios del Caribe, pues el señor rector, ya desde el año 2017, 2016, se venía un vínculo con él personalmente. Él ya tenía desde el 89 esa idea de escribir el libro. El rector se interesa pues desde estos estudios del Caribe en que se pueda compilar su obra.
y se empezó en un diálogo con él, pero él prefirió que fuera una autobiografía, pero que necesitaba un apoyo porque él lo estaba haciendo a mano. Entonces él decía de que él sí podía escribirlo y que le apoyaran y que él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, él lo estaba escribiendo en unas libretas, en unos unas cuadernos. agendas. Ajá. Él escribió en unas agendas. Todas sus memorias. Sí, esas agendas ya reposan en los archivos personales de la familia, pues entregué todo. Teníamos un equipo transcriptor, un grupo de estudiantes y también de graduadas en trabajo social y psicología, y pues nos tomó la pandemia. Él en enero del 2020 nos entregó las 5 agendas primeras, las transcribimos, él se enfermó, luego me vi con él en el 2021 y pues en ese año fue el año que más trabajamos, unos 3 o 4 meses, 2, 3 veces por semana, y empezamos a organizar, porque primero fue entregar toda esa información de forma general, y entonces gracias también al apoyo de su esposa y su hija Gloria Patricia, lográbamos que él recordara algunos aspectos, por ejemplo, de los viajes internacionales, de los festivales. Entonces se fue completando un poco el trabajo. Luego pensamos en que esas crónicas del diario El Tiempo también se merecían estar ahí. Entonces fuimos completando porque el estado de salud ya impedía que él escribiera. O sea, él escribió en el año 2018 al 2020. Luego, cuando se recuperó en el 21, escribió otra parte, e incluso escribió nuevas crónicas. Escribió unas 2 o 3 crónicas nuevas. Logró escribir a mano algunas de sus canciones que vienen ahí escaneadas con su puño y letra. ¿Qué canciones? Bueno, hay una de las canciones que rememora los arroyos de Barranquilla, ¿sí?, que se llama El Tiburón de Marbella. Hay otra que es dedicada a sus hijos o a su hijo mayor, Miguel Adolfo, que se llama El Pechichón de Mamá. Está El Pintor y está El Viejo Miguel a mano. Bueno, el libro está compuesto por 7 capítulos. Los 2 primeros, muchos recuerdos de sus padres, abuelos. El segundo, dedicado a toda su vida académica. Un estudiante brillante. Muchas anécdotas de cuando estudió Derecho. Muchas anécdotas, y entre esas una que cuando se fue a graduar, algunas situaciones, como él trabajaba en lo público, le estaban limitando el grado, y cuando ya logró el examen se fue a Radio Libertad, comentó de que se iba a graduar, y toda la persona que se creyera amiga de él que fuera a la fiesta. Entonces asistieron 600 personas, 3 días de fiesta, y mucha gente le donó pues la comida, en fin. Entonces esa parte de la amistad de él. Era muy amiguero. Sí, de toda la región. El tercero y cuarto, ahí hay algo interesante, y es cómo su vida de trabajo comunitario con la parte artesanal, política y artística, allí ese cruce en torno también a su parte familiar, que tenía algunas situaciones de su primera separación, le ayudan a componer La Hamaca Grande. O sea, ahí hay cuestiones inéditas que él explica cómo fue lo previo a componer La Hamaca Grande. Y esos 2 capítulos, pues también su expresión rebelde en torno a la política, a las confrontaciones que tenía en San Jacinto en esa época. Ya en el 5º capítulo se llama Maravillosa Amistad. No todos, pero recordó a algunos amigos, y allí pues anotó, por ejemplo, es admirable la amistad que mantuvo con García Márquez. Él le decía Garcio antes de ser Nobel, y mantuvieron la amistad. Bueno, ya Gavito se enfermó y todo eso, pero incluso que él fue a la entrega de cenizas con Mercedes y con los hijos de Gavito. Esa amistad con Gabriel García Márquez, que fue, dice él, que fue muy importante, porque Gavito lo reunía en Cartagena a todo un grupo cultural para escuchar y anotar.
que después pues vino la escritura de 100 años de soledad, dice él, que se iban a comprar a gambote tubérculos, que hacían unas sopas así en unas bateas, y que eran unos lugares no tan adecuados, pero que él iba porque él estaba ávido de la parte intelectual. Ya en la parte de las crónicas, pues todas las crónicas que él logró publicar en El Tiempo, también allí explicación de algunas canciones y un álbum que él hizo que se llama Juglares, que da una explicación sencilla de cada canción, se logró también integrar allí. Y el último capítulo se seleccionaron parte de la parte de fotografías y todos sus honoris causa, que tiene 2 honoris causa, y toda su vida pues prolífica en ese aspecto de reconocimiento. El último reconocimiento que fue por el presidente de la República en el 2021, pues el presidente Duque tuvo un gesto muy lindo, en medio que él estaba enfermo en Monpós, le dedicó un reconocimiento y eso para él fue muy importante. Y finalmente viene un epílogo que pude hacer. El prólogo lo hizo el doctor José Consuegra, la portada la hizo el doctor Ignacio, algo muy moderno, es un aporte interesante también como miembros de la universidad, no solamente en esa responsabilidad social, sino que vi ese sentido humano de parte del doctor Ignacio y del rector, tener ese gesto, o sea, hubo una compenetración, un afecto hasta último tiempo. Ignacio también en algunos momentos lo acompañaba en el acordeón y de verdad que la universidad hoy se da pues ese lujo de poder acompañar a un juglar, a un grande de la música. Bueno, estamos conversando en este personaje de la semana con Aura Aguilar Caro, que es la persona que estuvo cerca, muy cerca del maestro en esa tarea tan, digo yo, noble de poder tener la memoria de puño y letra del maestro, y que hoy va a ser presentada en los próximos días por la Universidad Simón Bolívar. En medio de todo yo me pregunto, bueno, tanto tiempo, 4 años de trabajo en la producción, en revisar aproximadamente, antes de pandemia y ahora, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención cuando ya estaban en ese? Porque usted lo conocía de amiga, sabía, pero cuando empieza ya a revisar ese manuscrito, ese trabajo tan minucioso en varias libretas, ¿qué es lo que más le llama la atención? La sencillez de Adolfo, su sencillez, por ejemplo, poder decir que estuvo interactuando con Sabina, pero también admirar a Pacho Rada, por ejemplo, que también fue un músico prolífico en su época y dice que llenaba más la plaza de San Jacinto que el presidente Ospina Pérez. Entonces él tenía un contraste universal de la vida. O sea, para él era tan importante poder hablar con García Márquez, pero para él también era muy importante Francisco Rada, y él le llamaba que era la representación de Francisco el Hombre del otro lado de Valledupar, por ejemplo. Hay una parte que se llama Mística sanjacintera, que allí recrea muchos personajes de su pueblo. Esos aspectos de la vida estudiantil, cuando él, pues, ya su mamá muere, se va al Fernández Baena, y él fue muy inquieto, fue muy hiperactivo, y él quería salir, y entonces se inventó de que tenía que hacer diligencia y que la gente le diera un aporte, y él así salía. Entonces es siempre muy, muy inventivo en las cosas que le pasaron. En esas frustraciones o límites siempre buscó una forma de seguir adelante. Entonces eso, los segmentos de su vida que le marcan a uno también, ese volver a empezar de nuevo, que la vida se trata de eso. Entonces me parece que estar con él en ese momento de su vida y recoger su síntesis también me da un mensaje en la valoración de lo propio. Otra cuestión que me llamaba mucho la atención, el ser un maestro, por ejemplo, en la revisión.
en el estilo, en la gramática. Entonces allí aprendí mucho. En las acepciones de las palabras, muchas palabras que me tocaba consultar, y incluso las chicas con las que trabajábamos no entendían, por ejemplo, traganique, gurrufero, palabras que son de su época. Entonces, todo fue también un aprender de él, tener un concepto de ese momento de la historia del Caribe, y sobre todo que en ese momento los juglares eran los teóricos, eran los sociólogos, decía el doctor Ignacio el día del funeral, que eran los sociólogos del Caribe, y realmente sí, entrar en su obra. Ya había escrito un texto sobre feminitud caribe en Adolfo Pacheco, analizando la presencia, por ejemplo, de Mercedes en esa canción, de María en el pergamino, que dice, permítame María, la hamaca que tan bella artesanó, y Rosa, la que representa en Sabor a Gaita. Entonces, ¿cómo él representa a la mujer allí? Entonces, ¿cómo la representa? La representa Mercedes, la imposibilidad de amar. Rosa, la mujer que danza. Entonces, el mensaje ese tan grande, que no es negra, es morena, o sea, la particularidad de la identidad del Caribe, o sea, no es negra, porque entonces lo negro, y en la época que se compuso la canción, por allá en el 64, estábamos con el paradigma igualitario en Estados Unidos, la revolución afro. Entonces, a mí me parece que él va conectando mucho lo universal, y allí no es negra, es morena. O sea, respeten que tiene una identidad que es propia, y que es la cumbia, ¿verdad? Que es el baile, que es el ritmo del Caribe. En cuanto a María, entonces, la mujer que teje, es la mujer tejedora, que es tenida en cuenta dentro de la representación que ya también viene siendo la hamaca, ¿verdad? Entonces, cómo esa triada de esos personajes él va elevando esa connotación, y bueno, había mucho que decir, pero me estoy enfocando en eso y en el reconocimiento que es la hamaca, en cómo la metáfora de todo, mecernos todos, y es el mensaje que también hoy va a dejar él al país, cómo la diferencia en un país como Colombia debe ser respetada desde las ideas, y no ya desde lo que hemos vivido como conflicto social. Bueno, es decir, que ese concepto de la hamaca grande es también, o sea, tiene de fondo digamos, un mensaje político, tal vez. Sí. En cuanto a la confrontación, porque ellos estaban buscando ser reconocidos del otro lado, ¿verdad? Porque ya el vallenato, con el ser un patrimonio inmaterial de la humanidad, se va considerando todo un paradigma, y que tiene muchas ramificaciones. Entonces, cuando él eleva la voz del otro lado en decir, pero acá tenemos a Toño Fernández, pero si el indio Faruto nos va a representar a Francisco el Hombre, entonces la metáfora, decir que la hamaca grande nos podemos mecer todos, es decir, que las diferencias pueden ser superadas desde, eso sí lo define ahí, lo intercultural, el reconocimiento. Entonces, ahí algún autor dice, Charles Taylor dice, de que somos reconocidos cuando el otro nos reconoce, ya es una teoría social. Igual cuando, mucho más allá de la filosofía, por ejemplo, Hegel, en El amo y el esclavo, donde el esclavo también hace parte y se dialécticamente aporta al amo dentro de su trabajo. Entonces viene todo un tema que puede ser un aporte teórico. Yo le decía, usted lo que hace en una hoja, a mí me toca hacerla en 300, una tesis. O sea, la genialidad de él en torno a poder identificar, y yo me lo puedo imaginar contextando y molesto, pero también reflexionando en torno, y por allá en el año 70, cómo él eleva esa voz, y todavía el pueblo de Valledupar lo reconoce como un valor, un baluarte. Bueno, ¿qué quedó pendiente del libro? ¿Qué fue lo último que usted conversó con el maestro Adolfo? Bueno, la última vez que nos vimos en la fiesta de la universidad, pero antes, en noviembre, el 3 de diciembre, estuve en San Jacinto, porque le habían hecho un homenaje en el Carmen de Bolívar, pero yo venía viajando de Chile y no pude acompañarlo.
Entonces, bueno, estuve en San Jacinto saludándolo, entregándole el libro. Le dije, bueno, autografíeme mi libro. Lo hizo. Y me dijo que no, que había pasado, que yo había pasado la prueba con él. Pasaste la prueba conmigo. Estoy muy contento. Vamos a colocar todo para poder hacer la presentación. Y sí, le decía, me contó uno de los hijos que me faltó mucho, dijo, le faltó mucho, pero ya no nos dio el tiempo por su condición. En un momento nos tocaba grabarle largas entrevistas para que nos pudiera, por ejemplo, hay una parte del maestro Escalona que fue grabada y nos tocó transcribir, entonces entre transcribir, revisar y volver a revisar, ahí nos demorábamos bastante tiempo, porque una cuestión es transcribir y luego revisar. Y que, por ejemplo, hay en San Jacinto el apellido Lora y Lara. Entonces, en un momento nos podíamos equivocar en la transcripción. Entonces, no era Lora, era Lara, por ejemplo. Entonces, ajá, allí, para precisar, lo más difícil fue precisar al final todo, que los apellidos, que las fechas pudieran quedar bien, porque de todas formas el compromiso como investigadora para mí era de mucha tensión, por lo que ese libro, pues fíjense que hoy va a ser sin embargo se hizo todo un esfuerzo en torno a eso, y ahí la universidad pues apoyó muchísimo en esa parte. ¿Cuál es el título del libro? El libro se llama Por los caminos de la hamaca grande. Por los caminos de la hamaca grande. Lo esperamos con mucha ansiedad. Qué bueno por la Universidad Simón Bolívar este esfuerzo con sus investigadoras y con entregar esto al maestro. No se hizo porque se pensara que el maestro nos iba a dejar así de pronto como sucedió. Y bueno, quedamos pendientes porque ya estaba incluso hasta pensada la fecha en febrero para que el maestro la pudiera presentar. Aura Aguilar, gracias por estar aquí, por estas anécdotas. Hay muchas más, pero no las vamos a contar todas para que la gente se las lea en el libro. Y gracias por estar en Caracol Radio. Muchas gracias a usted, y estaremos enviándole la invitación para que nos acompañe y también nos amplifique el evento desde la universidad. Lo haremos aquí en esta hamaca grande también, que es Caracol Radio. Amigos, gracias por estar siempre en sintonía y siguiendo esta transmisión de Facebook. Y recuerden que el personaje de la semana se lo puede disfrutar mientras se toma el cafecito de la mañana.